Shabbat Shalom, aquí estamos con ustedes nuevamente conectados desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, de su servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo Shabbat, en un nuevo tiempo de aprendizaje y recordando que estamos analizando justamente los 7 espíritus que están en la menorá. Vimos menorá ya hace varios meses atrás, pero ahora entramos a encontrar el conocimiento que existe en cada una de las lámparas o en cada uno de los rujots, espíritus, ¿no es cierto?, que está en representación en la menorá. Recordemos que la Escritura nosotros nos habla de que el Padre tiene 7 espíritus que se mueven en toda la faz de la tierra. Y bueno, no es una casualidad que tengamos, ¿no es cierto?, 7 lámparas, ¿no es cierto?, en la portadora de la luz, que vendría siendo la menorá. Recordemos que la palabra menorá viene de la palabra or dentro de ella, que significa luz, men or a, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos que se traduce como candelero, lámpara, como usted lo quiera llamar, pero etimológicamente, en el ámbito de definición de la palabra, es una palabra compuesta. Lo que conversamos hace unos meses atrás con respecto al tema de los moré, ¿no es cierto? También tiene la palabra or dentro del moré, que viene siendo el maestro, el profesor, es decir, el instructor de la luz, literalmente hablando. Y lo que hablábamos con respecto al tema de la or, también implica la palabra Torah. También tenemos en la Torah la palabra or, que es luz, que es justamente la instrucción de la luz. Nosotros somos los profesores que enseñamos el camino de la luz, ¿no es cierto? Y la Torah misma es la instrucción misma de la luz, que es la voluntad del Padre de las luces, que es nuestro Padre Celestial. Entonces, dicho eso, le estoy haciendo solamente un recordatorio, puesto que todavía nos quedan, ¿no es cierto?, otros espíritus más por delante que vamos a ir viendo en los próximos Shabbatot en plural, ¿no es cierto? Y antes de iniciar con el siguiente, ¿no es cierto?, espíritu, les recordamos que tenemos nuestros libros de estudio. El libro, el primero, que es el resumen de la Escritura, ¿no es cierto?, Conociendo la vida eterna, que parte desde Bereshit hasta claramente el libro de Revelaciones o Apocalipsis, y claramente con la actualización que ustedes bien saben que cada cierto tiempo el Padre nos da. Así que tiene mucha más sustancia o comida espiritual, por decirlo de alguna forma, a medida que ustedes vayan revisando la actualización que nosotros tenemos en estos tiempos. Y posterior a eso, el segundo libro de estudio, Luz en medio de las tinieblas, con 17 temas que están dentro de la Escritura claramente, que están llamados a conocerlos más en profundidad. Bueno, como es conocer justamente lo que nosotros estamos haciendo, dar a conocer, justamente es el conocimiento, el espíritu que viene a continuación dentro de lo que viene siendo la ubicación de la menorá. Voy a hacer un pequeño repaso. Recordemos que el vástago central obedece al Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Luego tenemos el espíritu de sabiduría, el de inteligencia, luego tenemos el del consejo, que ya lo hemos visto, el del poder, y ahora estamos revisando justamente el del conocimiento, y después nos queda el temor del Padre, que lo vamos a ver eventualmente la próxima semana. Y la palabra hebrea para la palabra conocimiento es da'at. Sí, da'at. Da'at es conocimiento, pero no es un conocimiento intelectual, por si acaso, no es un conocimiento intelectual. Voy a darles una pequeña definición para que puedan entender cuando estemos leyendo las Escrituras y aparezca la palabra conocimiento asignado a esto, claramente, usted se va a dar cuenta que no es cualquier conocimiento. Vuelvo a repetir, no es un conocimiento intelectual. Voy a leerles una forma de definición para que podamos entender un poco de qué se trata este espíritu, este ruaj. Conocimiento es un conocimiento, este da'at, es un conocimiento experimental de algo o alguien. Es decir, yo tengo una experiencia con alguien, entonces ahí ya conozco a la persona, o tengo una experiencia con algo en particular, ¿ya? Claramente a nivel espiritual. La palabra da'at proviene del verbo hebreo yadá, también, que significa conocer. La raíz es conocer. Conocimiento es una palabra compuesta, ¿se fija? No es el verbo, entonces viene del verbo yadá, que significa conocer. Pero como vuelvo a repetir, no es un conocimiento intelectual, es decir, superficial. Literalmente, el conocimiento intelectual es un conocimiento superficial, tanto así que al poco tiempo, al poco andar,
muchas cosas se olvidan, porque es superficial, no se enraiza en la persona, es solamente a nivel intelectual, en la mente, y lo que tenga la capacidad de retención de la memoria de la persona va a durar. Es un conocimiento intelectual, mas este no lo es, sino que tiene un sentido profundo e incluso íntimo. Por eso usted se puede recordar cuando Mashiach pregunta, cuando está con los dos en un momento, ¿no es cierto?, después de haber vuelto, de haber ido a predicar, todos habían sido enviados, ¿no es cierto?, con señales, con todo, y se reúnen nuevamente después juntamente con él. Entonces le pregunta Mashiach a los discípulos, ¿no es cierto?, a los talmidim, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahí dijeron, bueno, uno tiene que eres un profeta, que eres Yohanan, Juan, que había sido decapitado, ¿no es cierto?, resucitado. Y había un montón de comentarios. Y aquí aparece justamente alguien que viene siendo Kefa, ¿no es cierto?, Pedro, que hace un comentario que literalmente era divino, de alguna manera una revelación. Y dice, tú eres el Mashiach, el Mesías, el hijo del Elohim viviente. Entonces Mashiach le dice claramente, no te lo reveló ni carne ni sangre. ¿Y por qué se activó esa revelación, ese entendimiento de con quién estaba? Porque había un conocimiento de la persona de él, pero faltaba algo más para que se activara toda la revelación oficial. Y la dijo Pedro, no la dijo ni Juan, no la dijo Pedro. Recordemos que Juan o Yohanan vendría siendo el discípulo amado, y él mismo lo dice. Pero sin embargo, quien tiene la revelación de quién es Mashiach, y que realmente es el Mashiach de Israel, vendría siendo Kefa. Entonces, ahí ocurre que hay un conocimiento, porque hay una relación íntima con la persona. Entonces, habían muchas cosas que se estaban dando, que él particularmente estaba experimentando. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso particular de la palabra da'at, que es un conocimiento profundo e íntimo. Luego, en la mente hebrea, el da'at tiene más que ver con una aplicación práctica del aprendizaje. Vuelvo a repetir, disculpe, no es un aprendizaje intelectual, es un aprendizaje que va por obra. Por eso, dentro de la mentalidad hebrea, un da'at, un conocimiento, es una aplicación práctica, es decir, yo tomo algo y lo pongo por obra, y ahí yo tomo el conocimiento real de lo que estoy aprendiendo. Es algo que hoy día usted se podrá dar cuenta que no es normal que ocurra, puesto que lo que tenemos hoy día como niveles de intelectualismo o digamos de alguna forma enseñanza o aprendizajes es conforme a la corriente que trae justamente el espíritu de Grecia. Es decir, todas de memoria. ¿Lo entendió? No. Igual tuvo un 7 porque respondió la respuesta que preguntaron, pero la pregunta es, ¿entendió lo que respondió? Lo más probable que muy poco por decir nada. Sabía que tenía que responder esto y memoria, y sí, tiene un 7, pero el punto está, lo podrá poner por obra el día de mañana. Tenemos muchos profesionales hoy día que pueden haber tenido muy buenas notas, pero la pregunta es la siguiente, en el momento práctico, ¿con qué se encuentran? Con una teoría que todavía no ha sido asimilada, porque claramente quedó en la teoría solamente, en la parte intelectual. Pero, sin embargo, no así ocurre con la educación oficial a nivel de lo que el Padre le entrega justamente al pueblo de Israel. Le entrega una educación que es práctica, es decir, 2 más 2 es 4, pero les muestra las peras, las manzanas, los hace que sumen, que las vean, que las palpen y luego vean cuántas tienen. O sea, hay algo que va más allá, es una experiencia. Estoy hablando de matemáticas en algo simple, pero se puede entender que la da'at, el conocimiento, ¿no es cierto?, que es parte de los 7 espíritus que están dentro de la menorá, obedece a otro tipo de conocimiento. Vuelvo a repetir, es una aplicación práctica del aprendizaje. Tener una experiencia con el conocimiento, vivir aquello que aprendimos como verdad, es decir, poner por obra. Y es por eso que cuando nosotros estamos hablando de conocer al Señor, como usted muchas veces lo ha escuchado, es porque supuestamente ha habido una experiencia práctica, íntima con Él. ¿Y eso qué implica? Que por medio de obediencia de parte mía, estoy cumpliendo con Torah. Yo aquí puedo decir hoy día que sí conozco al Padre porque de partida estoy poniendo por obra sus mandamientos,
y estoy esforzándome siempre en no caer en algo que transgreda la voluntad y el amor que Él tiene para conmigo. Entonces, por lo tanto, mi experiencia me hace hablar de lo que he vivido y por lo tanto también tengo autoridad para poder enseñar lo que el Padre nos está demandando aprender. ¿Se fija? Porque hay una experiencia y eso implica también que han habido otras experiencias que yo mismo he podido evaluar que son, escuche bien esto, mentirosas. Experiencias mentirosas. ¿Por qué? Porque cuando estoy leyendo la Escritura y estoy viendo lo que Mashiach a mí me está demandando, dista mucho lo que ya les hemos explicado tiempo atrás de lo que el sistema religioso nos ha enseñado. Entonces, claramente sí tengo una experiencia y tengo una base concreta para decir que eso no corresponde, eso no corresponde y eso no corresponde, porque no solamente lo vi, lo viví. Tuve una experiencia, entonces claramente hay un da'at, hay una experiencia del conocimiento de lo que he adquirido. Por lo tanto, puedo decir esto no, esto sí y esto no. Y ahora, claramente, ¿con qué respaldo? La Escritura. No es porque lo crea, no es porque yo lo sienta, es porque tengo un respaldo que viene siendo la roca, que viene siendo justamente la palabra. Ahora, entendiendo eso, el conocimiento que estamos viendo dentro de los 7 espíritus de la menorá obedece a tener un conocimiento práctico y vívido con el Padre, por lo tanto con su palabra, por lo tanto con la Torá. Ahora vamos a ver cómo esto se ha ido expresando o manifestando en las Escrituras, y para eso vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 2, al verso 12. Y vamos a ver acá qué es lo que pasaba con los hijos de Elí, que era un sacerdote, ¿no es cierto?, un Cohen, en la época que ya claramente Israel salió del desierto. Aún todavía no se levanta el templo, claramente, porque aún todavía no estaba David y tampoco estaba Salomón. Pero sin embargo sí había un lugar, ¿no es cierto?, donde había de alguna forma el primer lugar, entre comillas, santo, donde justamente se guardó el arca del pacto. Y claramente eso ocurrió en Shiloh, que más adelante usted lo puede revisar también la ubicación. Shiloh queda al norte claramente de Jerusalén, al norte de Israel, y ahí era donde estaba en un principio reposando y descansando el arca y donde justamente el sistema levítico estaba en operación. Aquí vamos a ver ahora, en 1 Samuel, capítulo 2, verso 12, lo que la Escritura nos habla. Los hijos de Elí, que eran hombres impíos, los hijos de Elí, que era un sacerdote, ¿ya?, y no tenían conocimiento de Yahweh, es decir, no tenían da'at, no tenían una experiencia personal con Él, y eran costumbre de los Kohanim con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del Cohen mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el Cohen lo tomaba para sí. Es decir, metía la mano a donde se estaba haciendo el sacrificio, con ese gancho, ¿no es cierto? Y aquí estamos nombrando en cualquier tipo de elemento. Lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en el marmita, y todo lo que sacaba el garfio. Está mostrando 4 lugares donde se hacían los sacrificios, y todo lo que sacaba el garfio, el Cohen lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Shiloh. ¿Ve? Ahí está la ubicación. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del Cohen y decía al que sacrificaba: dame carne para asar para el Cohen, pero no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Es decir, dame la carne que está recién puesta, no la que está ya hecha, por decirlo de una forma. No quiere tomar carne cocida. Quería que fuera cruda para poder asarla de alguna forma. Pero le estaba exigiendo un sacrificio que era santo, porque era parte de las ofrendas que estaban haciendo los hijos de Israel. Ahora, repito acá, voy a darle nuevamente el verso 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del Cohen y decía al que sacrificaba: dame carne que asar para el Cohen, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. 16. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras,
él respondía. Es decir, el hombre que estaba a cargo del sacrificio le estaba dando, quema al menos la grosura para que suma como aroma agradable, porque recordemos que el quemar la grasa también era parte de uno de los aromas gratos delante del Padre, porque el quemar la grasa era un sacrificio de shalom. Entonces, por eso había, al menos decía, quemen la grosura, la grasa primero, y después toma tanto como tú quieras. Pero esta persona que era enviada por el Cohen respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Perdón, aquí estamos hablando que no está yendo a un restaurante, no está yendo a un buffet de asados, perdón, estamos hablando de los sacrificios que venían para el Padre. Se puede entender que estamos hablando no de una cocinería, estamos hablando de sacrificios santos. Ahora, ¿vieron usted la violencia o el desparpajo? No sabría cómo decírselo, pero ustedes pueden darse cuenta que es una persona que no tiene ningún temor del Padre en absoluto. Continúo, verso 17, aquí cerramos. Era pues muy grande delante de Yahweh el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Yahweh. Entonces, ¿cuál fue el encabezado de lo que acabamos de leer en el verso 12? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento, no tenían da'at de Yahweh. O sea, no tenían una experiencia. Ellos estaban ahí cumpliendo ritualmente lo que había que hacer, pero como no había ningún conocimiento oficial en sus corazones de parte, ¿no es cierto?, de ellos mismos para con el Padre, actuaban de manera absolutamente, a ver, ¿cómo se podría decir? Irreverente. Esa es la palabra, irreverente. Entonces, no había conocimiento. ¿Se fija? Salmos, capítulo 53. Seguimos avanzando. Salmo capítulo 53, verso 4, disculpe. Salmo 53, 4. Salmo 53, 4 dice así: no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Elohim no invocan. Claramente, no tienen da'at todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Elohim no invocan. Entonces, aquí vemos claramente que el da'at es un conocimiento intrínseco, un conocimiento personal, privado, pero profundo, claramente profundo. Continuamos, de Salmos saltamos a Proverbios. Proverbios capítulo 2. Aquí vamos a ver varias cosas que van relacionadas con da'at, que viene siendo lo que estamos viendo hoy día, conocimiento. Proverbio capítulo 2, verso 1 en adelante, dice así: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, que ya lo vimos, ¿no es cierto? Si inclinaras tu corazón a la prudencia, si clamaras a la inteligencia. Mire qué curioso, tenemos justamente la sabiduría y la inteligencia, lo mismo que viene en la menorá. Verso 4. Si como a la plata la buscaras y la escudriñaras como a tesoros, entonces, verso 5, entonces entenderás el temor de Yahweh y hallarás el da'at, hallarás el conocimiento de Elohim. Porque recordemos que el principio de la sabiduría es el temor al Padre, ¿no es cierto? Pero para conocerlo tiene que haber una experiencia. Entonces, fíjese cuáles son los prerequisitos para llegar a tener el da'at que el Padre busca de nosotros, el conocimiento. Hay que tener claramente, estar atento al oído a la sabiduría, inclinar el corazón a la prudencia, clamar a la inteligencia, a la prudencia darle tu voz, ¿no es cierto? Y si como a plata yo las buscara y las escudriñara como a tesoros, verso 5, entonces entenderás el temor de Yahweh y hallarás el da'at de Elohim, el conocimiento de Elohim. Porque Yahweh da sabiduría y de su boca viene el da'at, el conocimiento y la inteligencia. Se puede dar cuenta que esto es espiritual. Lo que dijimos al principio no es un conocimiento intelectual que es superficial. Hay una experiencia de por medio.
No cualquiera puede decir yo conozco al Señor. De hecho, tanto así, usted se puede acordar de que en una de las cartas de Yohanan, no estoy hablando del Evangelio de Juan, sino que hablando de las cartas de Juan, que están al final, cerca de Apocalipsis, él dice claramente, aquel que dice que conoce, o sea, tiene el da'at del Señor, tiene que caminar como Él caminó. El tal que no camina como Él caminó es un mentiroso. ¿Se puede dar cuenta? O sea, hay una experiencia, hay un conocimiento íntimo, personal con Él a través de la Escritura y claramente de las experiencias que hoy día nosotros tenemos la gran bendición de tenerlos con el Ruach HaKodesh. Entonces, hay revelación, hay entendimiento y mi corazón se empieza a situar en la inclinación correcta. ¿Hacia dónde se inclina? Hacia lo celestial, hacia lo espiritual del Padre. Entonces, por lo tanto, da frutos que hay un conocimiento. Por eso Juan dice claramente, el que dice conocer, el que dice tener da'at del Señor, tiene que caminar como Él caminó. El tal que no haga así es un mentiroso. Ahora, si usted se pone a analizar y mira para el lado, lo más probable es que se va a encontrar al conocimiento de lo que acaba de decir Juan, ¿no es cierto? Donde uno ha adquirido discernimiento para eso, a causa de esto mismo, se va a dar cuenta que hay varios que no dicen la verdad. No, si yo amo al Señor, sí, pero resulta que no está cumpliendo con los mandamientos. Sin comentarios, el problema que hubo la semana pasada en la casa de él con su hija. ¿Y qué pasó ahí? Y con su esposa. O sea, y vamos sumando y ¡guau! ¿Qué pasa acá? Continuamos. Salmo capítulo 9. Salmo capítulo 9, verso 10. Esto es algo que nosotros ya conocíamos y lo vuelvo a incorporar porque está todo relacionado. Recordemos que la menorá tiene estos espíritus que están interconectados. Recordamos que hablamos de la asociatividad espiritual que existe en cada uno de estos mandamientos. Salmo capítulo 9, verso 10, dice así, el temor de Yahweh es el principio de la sabiduría, Jokmah, ¿no es cierto? Y el conocimiento, Da'at, del Elión es la inteligencia, la Binah. ¿Se acuerda? Entonces, aquí tenemos que el temor del Padre, que también es parte de los espíritus que están dentro de la menorá, es el principio de la sabiduría, que viene siendo la primera enseñanza que tuvimos hace unas semanas atrás. Y el conocimiento, es decir, el Da'at del Elión, del Altísimo, es la inteligencia. Entonces, claramente que es importante conocer al Padre en profundidad para caminar 100% en su voluntad. Algunos dirán, pero es que es difícil. Bueno, ¿y el Ruach HaKodesh? ¿El Padre para qué lo dejó? Justamente para hacerlo fácil, sabiendo que nosotros, por herencia natural, tendemos a tropezarnos, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, a pecar. Entonces, por lo tanto, el Padre nos entrega su Ruach HaKodesh y aún más, usted bien sabe, existe la liberación. Esas cosas que usted ve que de repente como que cuesta salir adelante y claramente su pastor tiene la responsabilidad de conocer su vida y poder ministrar esto. Él tiene la responsabilidad y también tiene la autoridad para poder ayudarlo en la liberación. Y eso usted ya lo ha visto, que lo hemos conversado no una, muchas veces. Algo que en pocas congregaciones se usa y se hace, tomando en cuenta que sí o sí es una de las herramientas que Mashiach nos dejó justamente para poder alcanzar lo más rápidamente posible el poder llegar a la altura del varón perfecto, tal como lo dijo Rav Shaul. Isaías capítulo 1. Aquí vamos a estar en Isaías en varios pasajes, así que no se va a mover mucho. Isaías capítulo 1, verso 2. Isaías capítulo 1, verso 2 dice así, oigan cielos y escucha tú, tierra, porque habla Yahweh, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, es decir, mi pueblo no tiene da'at,
no ha querido establecer una relación íntima conmigo para conocerme. Entonces, recordemos nuevamente, el Padre viene amonestando de varios siglos a través de sus profetas justamente para que se vuelvan nuevamente a la Torá. Algo que nosotros vimos que también tanto Juan el Bautista o Yohanan el que sumerge, que es la palabra original, predicó hace 2000 años. Y posterior a eso, Mashiach reforzó justamente esa predicación. Es decir, hagan teshuvá, vuélvanse de cualquier camino que estén tomando, porque no es el camino del Padre. Por algo ustedes están con los romanos encima, que corresponde a un castigo por causa de estar fuera de la voluntad del Padre. Hagan teshuvá porque el Malhut Hashamayim, el reino de los cielos, se está acercando. Entonces, claramente, si el reino de los cielos se acerca en toda su gloria, esplendor y santidad, ¿qué cree usted que va a hacer cuando el reino oficialmente caiga o se establezca físicamente sobre el planeta? Viene juicio sobre las tinieblas. Entonces, si no hay un arrepentimiento antes que eso suceda, la muerte caerá sobre aquel. ¿Se da cuenta? Por eso Mashiach dice claramente, hagan teshuvá, arrepiéntanse, vuelvan al camino de justicia, vuelvan a la Torá, porque el Malhut Hashamayim se está acercando y viene con juicio sobre las tinieblas. Eso lo coloco como letra chica, pero en el fondo eso es lo que está diciendo. Ya sabemos, acá, dice Isaías, vuelvo a repetir, capítulo 1, verso 2, oigan cielos y escucha tu tierra, porque habla el Eterno, Yahweh, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño. El buey, fíjese, lo está colocando a niveles de animales. El buey conoce a su dueño y el asno, el burro, conoce el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene da'at de mí. ¿Se puede saber? ¿Cómo es posible que a ese nivel los comparó con animales? El animal se conocía, tenía clarito cómo era la cosa, pero su propio pueblo, que lamentable fueron nuestros ancestros, no querían conocerlo. La rebeldía, y pues digo no querían conocerlo porque aquí dice claramente, se rebelaron contra mí. Entonces, por lo tanto, no hay un conocimiento, y ese conocimiento es un conocimiento de entender. Hay un entendimiento de quién es el Creador, y el poder, la autoridad y la fuerza que Él tiene. Amados, si nosotros repasamos la Torá, dice claramente que Él es un Elohim celoso. ¿Celoso de qué? De lo que es de Él. Porque no es para el mundo ni menos para el reino de las tinieblas, sino que Él está guardando justamente un pueblo con mucho celo. ¿Por qué? Porque claramente Él está llevando a un diseño el cual se perdió en Edén. Yo eso ya lo hemos conversado. Se perdió en Edén a causa de la transgresión de Adán y Eva. Y la imagen y semejanza que el Padre diseñó en Adán y Eva se perdió. Y el Padre forma un pueblo para volverlos a llevar a la imagen y semejanza, y gran parte de ese pueblo se rebeló para no ser así. Y por eso se levantan los profetas se levantan justamente para traer nuevamente al orden, nuevamente al camino, justamente a la nación que se descarría. Entonces, aquí estamos viendo que Isaías parte en el capítulo 1 ya mostrando claramente una similitud de entre los animales y que ni siquiera eso tenía la competencia Israel en su momento. Avanzamos en Isaías, pero vamos a irnos al capítulo 11. Estábamos en el 1, vamos a irnos al capítulo 11 y al verso 9. Capítulo 11 de Isaías, en el verso 9 dice así: no harán mal ni dañarán en todo mi monte Kadosh, porque la tierra será llena del Da'at, llena del conocimiento de Yahweh, como las aguas cubren el mar. Claramente lo que estamos viendo acá en Isaías 11, verso 9, es una palabra profética posterior a Mashiach, porque el conocimiento claramente va a venir en la medida que se haga teshuvá y volvamos nuevamente al camino de justicia que el Padre estableció, que viene siendo su Torá. Entonces, por lo tanto, cuando exista este da'at, este conocimiento en todo el planeta, está claro que no es hoy día.
está claro que va a venir posterior a Mashiach, es decir, cuando venga toda la regeneración total y entremos justamente a lo que se conoce en el ámbito religioso como el milenio. Estamos hablando al Shabbat Hagadol, al gran Shabbat. Ahí claramente todos van a estar en el conocimiento del Padre, un conocimiento con experiencia, un conocimiento con entendimiento, no un conocimiento intelectual superfluo, no es superficial, es íntegro, es interior, está dentro de cada uno de ellos. Por eso dice claramente acá, no harán mal ni dañarán en todo mi monte Kadosh, porque la tierra será llena del Da'at de Yahweh, como las aguas cubren el mar. Y sabemos que de gloria al Padre estamos muy cerca de que esta palabra profética se cumpla. Seguimos en Isaías, pero saltamos a Isaías 53. Isaías 53. Sí, si alguno conoce más o menos la escritura, estamos hablando justamente de alguna forma la palabra profética de Mashiach en Isaías 53. Pero aquí hay algo interesante en relación a esto mismo que estamos revisando, que en Isaías 53, en el verso 11, aquí hay un Da'at también. Sí, aquí hay un Da'at. Veamos lo que dice acá. El verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, hablando de Mashiach, y quedará satisfecho. Por su conocimiento, o sea, por conocer a Mashiach, tener un conocimiento, un Da'at, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Es decir, todo aquel que tenga un Da'at de Mashiach, claramente va a llevar nuestras iniquidades. Porque si yo reconozco espiritualmente, ¿no es cierto?, que Yeshua es el Mashiach de Israel, hago Teshuvá y lo que todos sabemos que hay que hacer, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que Él va a hacer? Va a perdonar mis pecados. Por lo tanto, en el instante que Mashiach estaba en la cruz, Él estaba sabiendo en el futuro todos aquellos que lo iban a reconocer y que lo iban a hacer Teshuvá, porque el Malhut Hashemayim se está acercando y lo íbamos a recibir a Él en nuestro corazón. Es decir, tener un Da'at, un conocimiento de quién es la persona de Yeshua. Sí, Él es el Mashiach de Israel. Todo lo que está profetizado, Él lo cumplió y lo va a terminar de cumplir, porque claramente hay dos episodios espirituales que aparecen en la Escritura, en su primera llegada y luego en su segunda venida. Entonces, por lo tanto, todo ya está cumplido en la primera etapa y luego vendrá la segunda etapa correspondiente a lo que nosotros lo hemos ministrado más de alguna vez, la tercera semana de la creación. Hoy estamos en la segunda, próximos al gran Shabbat, conocido como el milenio, y de ahí entramos nuevamente al ciclo de 7.000 años más, que corresponde a la tercera semana de la creación. Entonces, aquí dice claramente, proféticamente hablando, para quienes hoy día ya no es profecía, sino que ya es una realidad, Isaías 53, verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, nuestro rey, y quedará satisfecho por su conocimiento, por haberlo conocido a él, por haber tenido un Da'at de él, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Es decir, él nunca va a justificar a alguien que no lo conozca. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando vuelvo a repetir lo que dijo Juan, el que dice que lo conoce a él va a caminar como él caminó. ¿Se da cuenta? Seguimos. Capítulo 4 del libro de Oseas. Avanzamos al profeta Oseas y aquí vamos a ver claramente algo más también en relación al conocimiento. Yo creo que más de alguna vez usted ha escuchado hablar, ¿no es cierto?, que nosotros mismos hemos ministrado Oseas 4.6 y se ha usado en muchas enseñanzas. Y aquí no es distinto, exactamente lo mismo. Oseas capítulo 4, verso 6, dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó Da'at, le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el Da'at, el conocimiento, yo te echaré del Kejuná. ¿Qué es el Kejuná? Sacerdocio. Bueno, se lo digo así porque la palabra sacerdocio tampoco es la correcta, es la palabra Kejuná, que corresponde y viene de la parte justamente sacerdote, que está mal dicho así, es de la palabra Cohen. Entonces, la
que Juná es el sacerdocio, y porque olvidaste la Torá de tu Elohim, yo también me olvidaré de tus hijos. Es decir, el padre se va a olvidar de esas generaciones, y claramente si el padre se olvida de esas generaciones, la pregunta, ¿quién cree usted que va a dar el zarpazo a esos hijos cuando la persona no está caminando en Torá? El infierno, claramente. Entonces, vuelvo a repetir, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó Daat. Por cuanto desechaste el Daat, yo te echaré de la Kenujá. Ya no vas a ser justamente un sacerdote delante de mí, no un Cohen. Y porque olvidaste la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, amados, usted se podrá dar cuenta lo importante que es caminar en el conocimiento de la verdad que viene siendo la Torá, caminar en ello, porque por consecuencia, todo lo que se viene por delante hace cumplimiento a uno de los mandamientos. Dentro de las 10 palabras o 10 mandamientos, también conocidos, las 10 mitzvot, dice claramente en uno de ellos, en el principio, dice que el padre visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que los aborrece. ¿Se acuerdan de ese mandamiento? Y continúa, pero hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mitzvot, y guardan los mandamientos. Entonces, claramente acá es lo mismo. Pero al revés, el Padre no puede hacer misericordia a las generaciones que vienen por delante porque ya lo aborrecieron. Dejaron del conocimiento, dejaron la Torá. Entonces, ¿hay consecuencias, amados? Sí, hay consecuencias. Por eso, mi recomendación personal de todo corazón, haga teshuvá. Arrepiéntase, vuélvase de todo el corazón al Padre, cumpliendo con la Torá, y usted va a dejar que el Padre se vuelva a acordar de sus hijos y los tome nuevamente, y usted va a tener que dejar de estar orando, hay que se conviertan, sí, pero usted conviértase primero. Conviértase usted primero de todo corazón, cumpliendo con Torah, cumpliendo con Shabbat, cumpliendo con las fiestas, etcétera, 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 haciendo lo que tenemos que hacer, que no es más ni es menos, es lo justo, conforme a lo que está escrito para cada uno de nosotros. Recordemos que los 613 mitzvot, es decir, los 613 mandamientos, no son todos los que nosotros tenemos que cumplir, porque hay unos que son sacerdotales, para decirlo de otra forma. Por lo tanto, no aplica a usted. Sí aplica a usted que debe vivir los básicos, que son los nacionales, que vienen siendo los 10. Y de ahí cada uno de los mandamientos que están conforme a nuestro género. Y se lo digo de esta forma, porque hay mandamientos para nuestras hermanas, para las mujeres, como hay mandamientos para los varones. Y hay mandamientos que son transversales para toda la sociedad. Usted ocúpese y preocúpese de cumplir esos, y usted se va a dar cuenta cómo el Padre va a empezar a ordenar su vida. ¿Por qué? Porque por consecuencia se van a añadir todas las cosas. No lo digo yo, lo dijo Mashiach. Busquen primeramente el Malhut Hashamayim y su justicia, busquen el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo ahí Mashiach? Está haciendo un recordatorio, una remembranza a lo que está escrito justamente en la Torá. Hay bendiciones a la obediencia, pero también hay consecuencias que no son muy agradables a la desobediencia. Si usted revisa Deuteronomio 28, entenderá a lo que le estoy explicando. Continuamos. Ahí mismo en Oseas, capítulo 6, avanzamos. Capítulo 6, verso 6. Oseas capítulo 6, verso 6. Porque misericordia quiero, yo creo que varios han escuchado este pasaje, porque misericordia quiero y no sacrificio, y Daat de Elohim más que holocausto. Claramente se puede transformar todo lo que el Padre estipuló y diseñó para Él en religión, por supuesto que sí. ¿Todo lo que está escrito se puede transformar en religión? Por supuesto que sí. Cuando el corazón no está conforme al palpitar, como palpita el corazón del Padre. Si mi corazón no está en sintonía con el corazón del Padre, todo lo que se haga acá abajo en la tierra, 100% puede ser religión. Es decir, un corazón que está apartado de Él, pero como sé cómo hay que hacerlo, lo ritualizo. O sea, lo hago de memoria, pero sin corazón. Entonces, ¿qué implica? Sin conocimiento. ¿Qué está escrito acá?
porque misericordia quiero y no sacrificio. Porque claramente no había misericordia en esos momentos, y conocimiento, da'at de Elohim, más que holocausto. Sí, acá están los sacrificios, aquí está el humo ascendente, acá están las ofrendas, pero se hace de forma mecánica, no con un conocimiento intrínseco, un conocimiento, como ya lo dijimos, profundo de a quién se le está haciendo ese sacrificio. Entonces, la religiosidad, por supuesto, uno los ve todo lo que están haciendo, lo que a la vista es correcto, pero ¿dónde está ese corazón? En cualquier parte, menos donde debe estar. ¿Qué es lo que también Isaías profetizó y que después Mashiach hace uso de esa palabra profética? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Se acuerda? Entonces, aquí es lo que está diciendo el Padre. Sí, pueden hacer muchas cosas, pero lo que es fundamental, que me conozcan, no está ocurriendo. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento, da'at de Elohim, más que holocausto. No quiero rituales, quiero vidas, quiero almas, quiero corazones que estén palpitando al ritmo del mío. ¿Hijos son o no son hijos? ¿Son hijos o son bastardos? Usted elija. ¿Quiere ser hijo? Entonces, arrepiéntase, haga teshuvá, vuélvase al camino del Padre, al conocimiento empírico, por decirlo de alguna manera, a un conocimiento con experiencias. Sí, cuando usted ore que haya respuesta. Eso es un conocimiento empírico, un conocimiento en el cual yo voy a estar, sí, pasó, oré y pasó esto, oré y pasó esto otro. Eso es tener un conocimiento. ¿Por qué? Porque no es de oídas solamente. ¿Qué fue lo que dijo Job? De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Eso es una experiencia, amado. Es eso lo que usted debe tener. Una experiencia con el Creador, una experiencia con Mashiach a través de un conocimiento con una experiencia real. No que me dijeron, no es que el pastor dijo, no, usted lo vivió. Y así debe existir una experiencia personalizada en cada uno de la congregación. Debe ser así, porque si no esa persona está en religión. Solamente con los rituales, levanto las manos, hago un corito, algunos se mueven un poquito, aplauden, dicen amén y se fueron para la casa cumpliendo. Amado, usted no está cumpliendo, usted tiene que tener una vivencia, alguna experiencia, no es un ritual. Cada Shabbat, en las fiestas, en todos los días. Y eso es exclusivamente responsabilidad personal, a no ser que usted no sea parte y esté infiltrado. Analícese. Continuamos. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Un verso bien al fondo, 76. Lucas capítulo 1, verso 76. Aquí estamos hablando de Yohanan, de Juan, el primo de Mashiach. Yohanan el que sumerge, ¿ya? Lucas capítulo 1, verso 76 dice así: y tú, niño, esto es una profecía, y tú, niño, profeta del Elión, del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Adón para preparar sus caminos, es decir, preparar los corazones a la Torá, para dar conocimiento, para dar da'at de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Aquí también quiero hacer un paréntesis, porque claramente aquí dice la salvación, perdón, ¿para quién es? ¿Es para el mundo? Aquí no dice eso. Claramente, para dar da'at, dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. ¿Y cuál es su pueblo? Israel. Entonces, ¿dónde cabe el sistema religioso que dice que Mashiach vino a salvar al mundo? Perdóneme, acá dice claramente que es su pueblo, Israel, que estaba en el mundo y que aún todavía muchos están en el mundo, en el sistema del mundo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Aquí la profecía, tanto para Yohanan como la profecía que le entrega Gabriel a
a José, cuando está en el sueño, le dice claramente, le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará de sus pecados a su pueblo, nos dice el mundo. ¿Y cuál es el pueblo que estaba en el mundo? Israel, la casa de Israel, la casa del norte. Entonces, vuelvo a repetir, Lucas 1:76, y tú, niño, por Yohanan, profeta del Elión serás llamado, porque irás delante de su presencia del Adón, delante de la presencia del Adón, para preparar sus caminos, para dar da'at de salvación, conocimiento de salvación a su pueblo. Es para que tengan una experiencia para perdón de sus pecados. ¿Se da cuenta? No es para cualquiera, es solamente para el pueblo de Israel. Eso lo hemos dicho no una, muchas veces. Segunda de Corintios, seguimos ahí en el Brit Hadashah, avanzamos adelante, pasamos los 4 evangelios, pasamos Hechos de los Apóstoles, seguimos avanzando, pasamos por Romanos y seguimos avanzando hasta llegar a la segunda carta de Rab Shaul, del apóstol Pablo, Pablo Tarso, ¿no es cierto?, a los israelitas que están en Grecia, en la región de Corinto. Segunda carta de Corintios, capítulo 4, verso 5, dice así: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua HaMashiach, y a nosotros como sus siervos por amor de Yeshua. Porque Yahweh, que mandó de que las tinieblas resplandeciese la luz, haciendo memoria de Bereshit, ¿no es cierto? Esa luz es la que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del Da'at, del conocimiento de la Shejinah de Yahweh en la faz de Yeshua HaMashiach. Vuelvo a repetir, Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 5, acabo de leer, y 6. Repito, 4, 5 de Segunda de Corintios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua HaMashiach y a nosotros como sus siervos por amor del Mesías, por amor de Yeshua. Porque Yahweh, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, está hablando claramente de Bereshit, ¿no es cierto?, en el principio. Esa luz es la que resplandeció en nuestros corazones. Es decir, está declarando claramente Pablo, acá, Rab Shaul, que él estaba en tinieblas. ¿Se puede dar cuenta? ¿Se acuerda cuando iba camino a Damasco y se le presenta Mashiach, queda ciego, va claramente a donde le da la dirección? Ananías coloca las manos orando y le caen las escamas y él recobra la vista. Bueno, de alguna forma eso es literal, porque él vivió esa luz que resplandeció sobre él y claramente le abrió el entendimiento y entró claramente al camino de la salvación y a ser un talmid de Mashiach, un talmid aventajado porque era maestro, ustedes saben, era un rabí, un talmid aventajado. Pero si acá Pablo está diciendo, porque Yahweh que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, algo que él personalmente había experimentado camino a Damasco, no es casualidad, por algo lo está diciendo, ¿no es cierto? Esa luz, como la que le resplandeció él, es la que resplandeció en nuestros corazones. Usted puede darse cuenta de la conversión inmediata que tuvo Pablo en ese instante, porque claramente hizo el contacto con la luz correcta, no con una luz falsa, la religión, ¿ya? Para iluminación del conocimiento, o sea, del Da'at, ¿no es cierto?, de la Shejinah de Yahweh en la faz de Yeshua HaMashiach. O sea, la experiencia personal que tuvo justamente Pablo camino a Damasco, imposiblemente no iba a transformar su vida, y tanto así que aquí lo muestra claramente cómo haber estado él en tinieblas, tanto así que estaba persiguiendo a los talmid de Mashiach, así de tinieblas estaba él, que después se da cuenta que no, pues ahora tengo que acoplarme con ellos, conocerlos a ellos y trabajar junto con ellos. O sea, de perseguirlos a transformarse en un compañero de milicia, por supuesto que claramente hay una transformación. O sea, frutos de arrepentimiento a la vista. Y es justamente eso lo que el Padre requiere de cada uno de nosotros. Continuamos, 2 de Corintios, también ahí, pero en el capítulo 10. Avanzamos hasta el capítulo 10, verso 3.
Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3 dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Yahweh para la destrucción de fortalezas, entre comillas, mentales. Ahí usted se puede dar cuenta de lo que viene siendo el espíritu de Grecia, ¿no es cierto? Derribando argumentos y toda altivez o arrogancia, ¿no es cierto?, que se levanta contra el Da'at, el conocimiento de Yahweh, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Mashiach, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando su obediencia sea perfecta. Es decir, cuando yo ya haya madurado, sí puedo llamar la atención. No, amado, no puede hacer eso. ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué dice la Torah? Etcétera, etcétera. Porque hay un nivel de madurez. Y ese nivel de madurez también trae un respaldo a nivel de autoridad por parte del Padre. O sea, en la medida que yo voy caminando en Torah, en la medida que yo me voy transformando a la imagen y semejanza de Mashiach, ¿no es cierto?, que viene siendo Elohim encarnado, claramente el mismo mundo espiritual, el mismo reino me va respaldando la autoridad en las palabras que yo digo. Si la persona no quiere hacer teshuvá, no se quiere volver de corazón al Padre, difícilmente va a tener la autoridad para poder llamar la atención a alguien, porque claramente él mismo no está como corresponde. Por lo tanto, por eso dice claramente acá, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando su obediencia sea perfecta. Es decir, la persona tiene que estar claramente caminando como varón perfecto, varón maduro, y claramente va a tener toda la autoridad y también a la vez la responsabilidad, porque, amado, no es la responsabilidad del roé, del principal de la congregación, el moré, quien sea, un apóstol, etc. No es la responsabilidad 100% de él. Si usted ya está maduro, claramente usted puede llamar la atención a un hermano que no está haciendo lo correcto. Por supuesto que sí. Ahora, si ese hermano, además que usted bien sabe que Mashiach dio especificaciones técnicas de cómo debería de operar cuando hay alguien en transgresión. Claramente él dice, llamarás a tu hermano, le explicarás que no corresponde, etc. Y si tu hermano te obedece claramente y se arrepiente, hace caso a tus palabras, has ganado a tu hermano. Pero si no es así, anda, ve, toma un testigo y con el testigo, como dice la Torah, que tiene que haber 2 testigos para que conste toda verdad, lo dice la Torah, se hace exactamente eso, se llama al hermano al arrepentimiento para que se ordene su camino, su vida. Y si él no quiere eso, hay que tenerlo por gentil o publicano. Lo dijo Mashiach. Entonces, cuando estamos viendo que también está mostrando claramente que hay una autoridad que se maneja a causa de la madurez, obviamente no es responsabilidad 100% del roé. O sea, claramente él tiene la responsabilidad general. Pero si usted está viendo que hay una cosa que no está bien, usted tiene la libertad y la responsabilidad, vuelvo a repetir, de llamar la atención ahí y dejar las cosas en orden. Y ahora, si claramente eso ya hay un conflicto, llame al roé, sin ningún problema. Él tiene que ir y poner orden ahí. Y si hay rebeldía, bueno, la puerta es amplia. Lo invitamos a que sea libre, entre comillas, porque si usted considera que no está cómodo, porque lo más probable es que la liberación que experimentó fue una mentira que se la hizo creer al roé que estaba todo bien, y no es así. Bueno, amado, la puerta es amplia, váyase. Pero no venga a contaminar la congregación acá, no venga a contaminar a los demás hermanos, a las ovejitas, ¿no es cierto?, que están caminando al sonido de la voz del pastor, ¿no es cierto? No el pastor humano, sino que el pastor de los pastores. Así que se le invita a salir. Ahora sí, no, pastor, disculpe, que no sé qué cosa, que allá. Bueno, hay que orar, ¿no es cierto?, para que el Padre revele si efectivamente ese corazón está en la sintonía que se requiere para quienes son hijos de Elohim. Continuamos. Nuevo pacto. Seguimos avanzando en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Verso 11 dice así. Y él mismo constituyó a unos shalahim, apóstoles, a otros nevim, profetas, a otros proclamadores o mensajeros de la Besorá, evangelistas, a otros roim,
pastores y a otros morim, maestros, ¿no es cierto? Efesios 4:11. Verso 12. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los kadoshim, a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach, ¿no es cierto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la emuná, de la fe y del da'at, del conocimiento del Ben Elohim, ¿no es cierto? De Mashiach, ¿no es cierto? Que es la Torah viviente, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. ¿Se da cuenta? Hay que tener un conocimiento de verdad, un conocimiento personal, profundo, claramente, para la transformación de la mente y de las conductas. Porque claramente lo dijo también Pablo, el que robaba ya no robe, el que no trabajaba trabaje, etcétera, el que no hacía lo correcto, haga lo correcto, está resumiendo, ¿no es cierto? En el fondo tiene que haber un cambio, una transformación. Y aquí dice claramente acá, hasta que todos, verso 13, lleguemos a la unidad de la emuná, es decir, tener toda la misma fe, no una fe dividida como que creo, que no creo, que confío o no confío. No. Todos en un solo cuerpo, literalmente hablando, y también en el conocimiento, en el da'at, en la profundidad, en la intimidad de la palabra, ¿no es cierto? Y del carácter de Mashiach, ¿no es cierto? Del Ben Elohim, la Torah viviente, a un varón perfecto. Recordemos que la palabra perfecto aquí se debe de traducir como maduro. Un varón maduro, con conocimiento y experiencia, ¿no es cierto?, de la Torá y de Mashiach. Un varón maduro que sabe controlar sus emociones y por consecuencia también su lengua. Lo dice Santiago. El varón perfecto es aquel que controla su lengua y que no peca con ella. Lo dice Santiago, usted lo sabe, Jacobo. Entonces, cuando hablamos de un varón maduro, perfecto, ¿no es cierto?, a la medida y la estatura de Mashiach, ¿qué es lo que está diciendo? Imagen y semejanza al Rey. ¿Vamos bien? Y vamos terminando. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 5. Estamos revisando los 7 espíritus de la menorá y estamos hoy día viendo el conocimiento, que es uno de ellos, que es el Da'at. Y dijimos que vamos a terminar con Filipenses en el capítulo 3, verso 5. Aquí está Pablo, Rav Shaul, hablando un poco de cómo él es en realidad en el ámbito judío, ¿no es cierto? Y de algunas cosas que claramente no es que se jacte, sino que de alguna forma es como su carta de presentación para aquellos que decían, bueno, ¿y este Pablo? ¿Quién es este Pablo? Y qué sé yo, por algo en Filipenses está escribiendo lo que va a escribir, lo que vamos a leer ahora. Es como para dejar en claro ciertas cosas, porque usted bien sabe que Pablo, él, de su estatus rabínico que literalmente tenía, él se bajó de ese estatus rabínico y se hizo como uno común y corriente. De alguna forma se camufló, ¿ah? No quiso mostrar sus medallas, nada de esas cosas, ¿no es cierto? Sino que él bajó en humildad y empezó a ser obediente a la palabra del rey, que le dijo claramente lo que tenía que hacer, etcétera, a través de Ananías. Y de ahí en adelante, él siempre fue muy humilde. Él sabía que había cosas que de repente tenía que frenarse, como que salía un poquito del antiguo Pablo, por decirlo de una forma, que era un poquito arrogante, un poquito soberbio, porque claramente un hombre muy estudiado, ¿no es cierto?, con mucha letra, como se decía en su época, sin contar que no solamente hablaba hebreo, sino que también arameo, y no solamente eso, sino que también hablaba griego y también hablaba latín. Entonces, se puede dar cuenta que era un hombre realmente muy equipado. No por casualidad Mashiach lo conocía y le era vaso escogido, porque claramente con eso podía llevar la besorá, ¿no es cierto?, del mensaje a muchas naciones a causa del idioma. Bueno, entendiendo todas estas cositas, ¿no es cierto?, que aquí vamos a ver un poco del currículum, ¿no es cierto?, de Pablo, dice acá en el verso 5, que él era circuncidado al 8º día, o sea, está cumpliendo con Torá, ¿no es cierto?, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la Torá, era fariseo, no era un saduceo, no, era un fariseo, ¿ya? En cuanto a celo, perseguidor de la asamblea. En cuanto a la justicia,
que es en la Torá irreprensible. O sea, él no pecaba conforme a la Torá, contaba los pasos para no pecar. Estoy parafraseando, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia, aparte de los idiomas que hablaba, etcétera, ¿no es cierto?, que las he estimado como pérdida por amor de Mashiach. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del Da'at, del conocimiento de Mashiach Adonai, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Mashiach, la Torá viviente. Entonces, usted se puede dar cuenta que aquí Pablo está diciendo todas estas cosas que en algún momento para mí eran un estatus, una ganancia. Realmente me doy cuenta que eso no tiene nada, no vale nada. No saco nada con decir que soy aquí, que soy acá y todo lo que ya he nombrado, sino que quiero que haya una cosa que me interesa mucho más y que es más muy larga a plazo y es más profunda. Tener un conocimiento pleno de Mashiach, que viene siendo la Torá viviente. Al yo a conocer en profundidad a quién es Mashiach, estoy conociendo la Torá, tal cual como el Padre la entregó, no como a mí me la enseñaron los rabinos, no como a mí me dieron la interpretación de que esta palabra significaba esto, cuando hoy, gracias al Ruach HaKodesh, puedo entender que es otra cosa. Entonces, mientras más yo conozca a Mashiach, más voy a conocer 100% la voluntad de mi Creador. No como a mí me lo enseñaron en la sinagoga, no así como a mí me lo enseñaron justamente los rabinos. Tomando en cuenta una cosa, estoy hablando como si fuese Pablo, ¿ya? Yo también tuve un gran rabino que era Gamaliel, yo a sus pies me instruí. Pero claramente hay que entender que Gamaliel, con todo lo que pudo haber sido, Gamaliel sí o sí estaba influenciado por Grecia en su momento. Recordemos que esto no es casualidad. Entonces, por algo él da testimonio de que aquí todo lo que pudo haber sabido, todo lo que pudo haber conocido, no se compara en absoluto con conocer cara a cara a aquel quien diseñó justamente la Torá. Amados, espero que esto haya abierto un poco más el entendimiento de lo que hemos estado estudiando. Estamos hoy día cerrando con el conocimiento, con el Da'at, un conocimiento profundo, personalizado, íntimo, no intelectual, de lo que vendría siendo el Padre y a través de Él justamente su palabra. Así que esperamos que esto les sirva a ustedes de crecimiento personal y vamos a continuar con el siguiente estudio la próxima semana para ir cerrando de a poquito justamente estos 7 espíritus de la Menorá. Su servidor desde Chile, Osvaldo Calderón, Shalom.